acusado en denuncia del cable Wikileaks. Yo no tengo ni los medios ni la manera para sustituir. También Vincho Castillo sale al frente a lo denunciado sobre supuestos sobornos al magistrado. No se puede condenar a nadie antes de que se sepa toda la verdad. En Santiago, sectores políticos y religiosos escandalizados por denuncias. El dinero que maneja el Estado prácticamente, de alguna forma, a veces se desvía. Presidente Codia afirma nada garantiza retorno recursos de fondos de pensiones usados para construir viviendas. La UNAMED informa bajan las lluvias y se intensifica el calor. Recomienda ingerir mucho líquido y usar ropas ligeras. Es nuestro candidato y es el próximo presidente de la República Dominicana. Y Margarita Cedeño asegura Danilo Medina será presidente a partir de agosto del 2012. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias Telemicro. Gracias por acompañarnos una vez más. ¿Qué tal, Yanovi? ¿Cómo estás, Rafelina? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a todos los amigos, como siempre, por estar y preferir informarse con nosotros. De inmediato iniciamos con las informaciones. Bien, iniciamos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien asumió en cuerpo y alma una defensa a favor del vicepresidente de este organismo, Rafael Luciano Pichardo, al que un cable de Wikileaks acusa de actuar de manera indecorosa en el ejercicio de sus funciones. Nuestra compañera Mayra Ogando nos tiene más detalles en la siguiente historia. Horas después de aparecidas estas informaciones en diarios dominicanos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, en rueda de prensa junto a Luciano Pichardo, dijo que las mismas eran inexactas y desmintió cualquier imputación hecha al vicepresidente del organismo. Lo definió como su amigo, auxiliar y consultor. Reconoció que han tenido diferencias, pero solo de tipo doctrinario, no personales, las cuales, según dijo, han resuelto sin la necesidad de intermediarios. El magistrado Rafael Luciano Pichardo merece el respeto. Merece el respeto de la sociedad dominicana y de la clase profesional dominicana y de la judicatura dominicana. Pero más que todas las cosas, merece el respeto y merece lealtad. Subero Isa recordó cuáles fueron las orientaciones que recibió al asumir el cargo con relación a las embajadas. Desde el primer día que llegué aquí, lo primero que me dijeron, no todas las cosas se dicen con las embajadas. Y aprendí eso. Al extremo tal que no permito bajo ninguna circunstancia, que a menos que se trate de una reunión de trabajo, se tome nota de las conversaciones que sostenemos con cualquiera de los embajadores. De su lado, el magistrado Luciano Pichardo se desligó de todas las informaciones aparecidas en un cable de Wikileaks, que califica de mentiras monstruosas. También llamó la atención de que las mismas se produzcan en medio del proceso de conformación de los tribunales constitucional, el Superior Electoral y la propia Suprema. Las atribuye a intereses políticos. Lo ha dicho el presidente del Senado, lo ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados, que yo era el candidato del presidente de la República, y eso no ha caído bien. Pichardo defiende sus 40 años de ejercicio profesional e indica que continúa teniendo los mismos bienes que declaró en el 2007. El magistrado Luciano Pichardo juró por su madre que jamás ha cometido ningún acto de corrupción durante el ejercicio de sus funciones y emplazó a cualquier ciudadano a que demuestre que ha hecho algo indebido. Desde la Suprema Corte de Justicia, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Bien, y sobre el mismo tema, el asesor del Poder Ejecutivo en materia de narcotráfico, Marino Vinicio Castillo Vincho, calificó como una perversidad las acusaciones que le hace el ex embajador Hans Hertel y que figuran en los cables de Wikileaks de que él gestionó la sustitución del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, para que colocara en su lugar al vicepresidente de ese organismo, Rafael Luciano Pichardo, a fin de beneficiar a los acusados en el caso
caso Baninter. El doctor Castillo rechazó la veracidad de la denuncia incluida en los cables internacionales. Yo ni siquiera participé en la apelación de Baninter. No, porque la corte apoderada fue aquella corte que me impuso una multa en el caso de difamación. Yo no creo en absoluto que haya un mínimo de verdad en lo que afirma. En cuanto a mí, es una perversidad horrible, porque yo no tengo ni los medios ni la manera para sustituir, cambiar un presidente por un vicepresidente. ¿Cuáles son mis funciones? Eso lo hace el Consejo de la Magistratura. Castillo sostuvo que no tiene los medios ni la manera para hacer ese cambio en el máximo órgano judicial y que esas no son sus funciones, sino que las mismas corresponden al Consejo Nacional de la Magistratura, en el que participan Subero Isa, otro juez y legisladores. También en Santiago, la publicación de una de las acusaciones reveladas a través del cable de la Wikileaks crearon opinión entre dirigentes políticos y representantes de la Iglesia Católica, quienes las valoraron como delicadas. Nuestra compañera Iliana Rosario nos tiene los detalles. Las informaciones reveladas a través de los cables de Wikileaks también han creado opinión en la ciudad de Santiago, en donde el senador provincial manifestó que en caso de que exista evidencias que confirmen la culpabilidad, tendrían que ser investigados, aunque descalificó a los cables diplomáticos como una evidencia contundente. Si hay elementos que comprometan la responsabilidad de algún funcionario, de algún órgano del Estado Dominicano, pues evidentemente si hay evidencia que se investiguen, pero jamás una evidencia, un simple mensaje de una nota diplomática. De la misma manera, el arzobispo metropolitano de Santiago afirmó que ante las acusaciones, la Suprema Corte de Justicia y todos los poderes del Estado tienen la gran responsabilidad de investigar y erradicar cualquier tipo de corrupción. Un tema puesto sobre el tapete y yo creo que eso tiene que aclararse. Y no se puede ni condenar, no se puede condenar a nadie antes de que se sepa toda la verdad. Otros representantes tanto de la Iglesia como de la sociedad civil se negaron a sentar posición sobre las revelaciones contenidas en el cable de la Embajada de los Estados Unidos en el país, que se hizo durante un encuentro sostenido entre el embajador y el doctor Subero Isa. Desde Santiago, Iliana Rosario, Noticias, Telemicro. Mientras tanto, el canciller Carlos Morales Troncoso restó interés al cable filtrado en esta semana por Wikileaks, que dan cuenta de supuestos actos de corrupción en la Suprema Corte de Justicia cuando Hans Hertel se desempeñaba como embajador de los Estados Unidos en el país. Morales Troncoso tildó de chismoso el informe y añadió que no prestará el más mínimo tiempo a unos cables que desde principios de año se han dedicado a destruir la imagen de gente reputada. ¿Usted sabe lo que es decir leaks en español? No. ¿No creen en eso entonces? No. ¿En qué? En el contenido de los Wikileaks. Bueno, eso te voy a decir cómo yo lo califico. Wiki chisme. Son wiki chisme. Y el que le puede hacer caso a los chismes se lo lleva quien lo trajo. Pero ahí las acusaciones son graves, señor canciller. En otro orden, el canciller Morales Troncoso confirmó que se reunió recientemente en su residencia ubicada en Casa de Campo, en La Romana, con el exmandatario Hipólito Mejía, y aunque no quiso informar sobre lo tratado, se limitó a decir que en el encuentro no se habló de política. Bien, y pasando a otro tema, el presidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores duda de que el gobierno pueda garantizar una tasa de inversión favorable si utiliza los fondos de pensiones para la construcción de casas. Y como nos cuenta y nos informa José Armando Polanco en el siguiente reporte, este gremio se queja de la inactividad del sector. El gobierno busca utilizar en la construcción de casas parte de los miles de millones de pesos acumulados por los empleados en los fondos de pensiones. Ya el Congreso dio su visto bueno, pero existe mucho temor en algunos sectores que ven riesgoso que las autoridades utilicen los recursos, ya que no se garantiza la tasa de retorno de la inversión. Que debe ser a través de la banca privada, porque han pasado muchas cosas, la historia está ahí y sabemos que los dineros que maneja el Estado prácticamente de alguna forma a veces se desvían y no van al objetivo fundamental, que en este caso son las viviendas de tipo económico. La misma preocupación por el poco dinamismo del sector comparte el presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción. Los pequeños y medianos constructores en estos momentos estamos prácticamente de brazos cruzados en todo el territorio nacional. Han crecido las grandes construcciones, pero las pequeñas construcciones estamos prácticamente paralizadas. Los constructores confían en que las autoridades se pondrán las pilas, ya que la industria de la varilla y el cemento genera miles de empleos.
en estos momentos hace falta un dinamismo del sector, principalmente para los pequeños y medianos constructores. Este jueves fue juramentada la directiva de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de la Construcción de Santo Domingo Norte, creada recientemente. La misma será dirigida por Kenia Pineda. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. En la Oficina Nacional de Meteorología pronostica pocas lluvias y mucho calor para las próximas 24 horas. La ONAMED también informó que vigila una onda tropical con un 10% de posibilidades de convertirse en ciclón. Originarse algunos aguaceros en puntos aislados de la geografía nacional, pero estos aguaceros son más enfocados por efectos locales. Gómez recomienda a la población ingerir mucho líquido y utilizar ropa ligera, preferiblemente clara, y no exponerse al sol. A las autoridades del INAPA y Obras Públicas. Asunto: una zanja en la vía. Distinguidas autoridades. En la avenida Fabio Herrera del municipio de Baní, provincia Peravia, hay una zanja en plena vía desde hace 2 años. Esta zanja, que se encuentra en pleno pulmón de la ciudad, fue hecha por una compañía contratada por el gobierno para la instalación de unas tuberías que llevarían el agua del acueducto desde la zona norte hasta los barrios de la parte baja del municipio, y desde entonces no ha sido corregida. La situación afecta a los residentes de varios sectores, ya que la misma se extiende por más de 3 kilómetros, creando dificultades en el tránsito, lo que se empeora cada vez que llueve, razón por lo que demandan que esta zanja sea asfaltada. En espera a que esta situación sea corregida, atentamente, Noticias Telemicro. Bien amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regreso les contaremos qué hacía el presidente Fernández en Santiago.